Un hombre embarazado de una sirena. Soy Inés Solano y lo que te voy a contar pasó en el año 2016, cuando yo tenía apenas 13 años. Es algo que mi mamá y yo todavía no podemos olvidar, algo que nunca debió pasar. Mi papá, el señor Teodoro Solano, que en paz descanse, era de Perú. Mi mamá, Dora de la Cruz, era de Argentina. Se conocieron en la plaza de Cusco cuando mi mamá fue turista. Él estaba con una llama tomando fotos a los extranjeros. Ella se acercó por pura curiosidad y ya jamás se separaron. Fue amor a primera vista. Se casaron y ella decidió quedarse a vivir allá en Cusco, donde el aire es más delgado y la vida más tranquila. Pastoreaban juntos las ovejas, llamas, alpacas, más de 200 animales. Ya casi el año de casados, eran felices. Vivían en una casita de adobe sencilla, pero llena de calor. El campo, con los solazales, los animales bebían mucha agua. Todo era paz. Hasta que mi mamá volvió a embarazarse, esta vez de mi hermanito Benjamín. Por la preocupación del parto, no podía salir a pasear, así que mi papá se hacía cargo del rebaño mientras yo, ya grandecita, la ayudaba en la casa cocinando, lavando, barriendo. Todo cambió un día en el campo, un día que mi papá nunca debió dormirse. Ese día, como siempre, se llevó su quesito con cancha, su agua y una foto arrugada de mi mamá de cuando se conocieron en la plaza. Decía que así no se sentía solo. Se sentó en una lomita desde donde podía ver el campo. Sin querer, se quedó dormido y ahí empezó lo raro. Esa noche ya en la casa mi papá llegó con los ojos perdidos. No habló mucho, solo se echó y no quiso cenar. A los días nos contó algo que le dio vergüenza. Soñó que mi mamá lo visitaba en el campo, tal como la conoció, con su cuerpo curvilíneo, el pelo rubio suelto, sus ojos verdes de agua. En el sueño, ella se acercó en el sueño y dice que sin decir palabra lo besó. Tuvieron intimidades. Todo se sentía muy real, demasiado real, pero cuando despertó, sudaba como si lo hubieran metido en un río helado. Dijo que le rezó a la Virgen porque algo no le cuadraba. Decía a los antiguos que en esos campos andaban sirenas disfrazadas que atrapaban a los hombres solos. Mi papá no quiso contarle nada a mi mamá, pero el sueño se repitió cada vez más real, hasta que algo inexplicable empezó a pasarle. A los pocos meses mi papá comenzó a subir de peso. Era un hombre delgado, trabajador, pero pronto le empezó a crecer la panza como si estuviera embarazado. Le digo en serio, le daban objetos raros, se despertaba de madrugada a tomar agua, a veces vomitaba. Mi mamá preocupada le preguntaba que qué le pasaba, pero él siempre decía que estaba bien. Nosotros pensamos que era el estrés, hasta que cumplió 8 meses así. La panza era enorme. Yo me reía y preguntaba cuántos hermanitos tenía dentro. Él se molestaba y se cerraba solo. Cada vez estaba más callado, más asustado. Una noche tuvo el último sueño. Soñó con esa misma mujer hermosa, pero esta vez ya no tenía el rostro de mi mamá. Tenía los ojos más grandes, fijos como los de un animal. Su voz era otra. Le dijo que ya era hora, que el bebé que llevaba dentro iba a nacer, que no podía contarle a nadie, que si alguien lo veía, ella lo mataría. Pero si iba sobre ella se encargaría de todo. Solo le decía que fuera y le dijo que después sería libre. Mi papá despertó empapado de sudor, temblaba. Decidió contarle a mi abuela, doña Gregoria, su mamá. Ella le pidió que se callara. Le dijo eso no se dice, hijo. Lo que llevas no es cosa de este mundo. Pero no aguantó. Le contó a mi tía Yoli y ahí empezó la tragedia.
El día que se supo que mi papá iba a ir solo al campo, mi tía Yoli lo siguió. Dice que él caminaba raro, con la mano en la panza como si sintiera algo que se le movía. Llegó hasta un lodazal grande y dice que se sentó y esperó. Mi tía escondida entre los arbustos. Juró cómo pudo ver una neblina bajar espesa y de la nada entre los matorrales apareció una mujer, pero no era humana. Su piel brillaba como con babosidad. Tenía los ojos amarillos, la boca le llegaba hasta el cuello como si fuera un sapo. Le cantó a mi papá en un idioma raro. Él se durmió al instante. Ella se le acercó y con unas manos largas, con unas uñas, con unas cosas filosas, le abrió el vientre y le sacó algo que mi tía aún no podía describir sin vomitar. Dice que eso no era un bebé, era una cosa verde, con 3 patas, los ojos amarillos y la piel como de sapo. Mi tía gritó, la sirena la vio y la sirena dio un grito desgarrador. Antes de irse le tocó la frente a mi papá y le susurró algo al oído. Se tiró al pozo y desapareció. Cuando mi tía corrió de regreso, mi papá ya no respiraba. Estaba hundido en el dolor y con líquido rojo, ya sin vida. Lo enterramos en la misma noche, no hubo velorio, no hubo nada. Mi mamá vendió todo el rebaño, toda la tierra y nos trajo a Argentina. De ahí no volvió a hablar más con la abuela ni con la tía. Dice que si no hubiera roto aquel secreto, nadie hubiera sufrido y todavía mi papá estaría vivo. Hasta el día de hoy mi mamá no quiere oír acerca de eso o de Cusco, ni de sirenas, ni del sueño, ni de nadie. Esta es una historia real, amigos, y antes de decir que no existen, piénsenlo 2 veces.